Día 80. Arrancamos este día 80. Quiero felicitarte. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para nosotros porque no le hemos aflojado. Vamos, vamos a seguir escuchando, aprendiendo de la palabra de Dios. A no aflojarle. 80 días no es poca cosa y hay que celebrarlo. Hay que celebrar cada día que podemos avanzar escuchando la palabra de Dios, porque si estamos escuchando la palabra de Dios, estamos aprovechando bien el tiempo, en vez de estar haciendo algunas pavadas. ¿Cuántas veces se nos va el tiempo en estupideces? Ahora estamos haciendo algo que vale la pena, que es conocer la palabra de Dios, que en definitiva es conocer a Dios. Vamos a seguir con el libro de Deuteronomio, que lo arrancamos ayer. Estuvimos viendo el discurso de Moisés y continuamos con este discurso de Moisés en la voz de Moisés, que dice así: Luego dimos la vuelta y nos dirigimos a la tierra de Basán, donde el rey Og nos atacó en Edrei con todo su ejército. Pero el Señor me dijo: no le tengas miedo, porque yo te he dado la victoria sobre Og y sobre todo su ejército, y te daré todo su territorio. Trátalo de la misma manera que trataste a Sehón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Hesbón. Así que el Señor nuestro Dios nos entregó al rey Og y a toda su gente, y los matamos a todos. No quedó nadie con vida. Conquistamos cada una de las 60 ciudades del reino, es decir, a toda la región de Argob dentro de Basán. No dejamos ni una sola ciudad sin conquistar. Esas ciudades estaban fortificadas con murallas altas y portones con rejas. Al mismo tiempo, también conquistamos muchas ciudades que no estaban amuralladas. Destruimos por completo el reino de Basán, de la misma manera que habíamos destruido a Sehón, rey de Hesbón. En cada ciudad conquistada aniquilamos a toda la gente, tanto hombres como mujeres y niños. Pero nos quedamos con todos los animales y nos llevamos el botín de todas las ciudades. Por lo tanto, nos apoderamos de la tierra que pertenecía a los 2 reyes amorreos del oriente del río Jordán, desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios llaman Sirón al monte Hermón, mientras que los amorreos lo llaman Senir. Para entonces ya habíamos conquistado todas las ciudades de la meseta y todo el territorio de Galaad y de Basán, aún hasta llegar a las ciudades de Salca y de Edrei, que formaban parte del reino de Og en Basán. Og, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los gigantes refaítas. Su cama era de hierro y tenía más de 40 metros de largo y casi 2 de ancho. Aún hoy se puede ver en las ciudades amonitas de Rabá. Pequeño paréntesis acá, era un gigante, en serio. Para el que no me conoce, yo mido casi 2 metros, 1,97. Me tuvieron que estirar la cama, pero ni cerca de la cama que le habían hecho a este hombre de hierro, que lo tiró. Seguimos en el versículo 12. Cuando tomamos posesión de esa tierra, les di a la tribu de Rubén y a la de Gad el territorio que está pasando a Aroer a lo largo del valle del Arnón y también la mitad de la zona montañosa de Galaad junto con sus ciudades. Después le entregué a la media tribu de Manasés el resto de Galaad y todo Basán, que era el antiguo reino de Og. A toda esa región de Argob en Basán
se le conocía como la tierra de los refaítas. Jair, uno de los líderes de la tribu de Manasés, conquistó toda esa región de Argob en Basán hasta llegar a la frontera con los gesureos y macateos. Jair le puso su propio nombre a la región, es decir, la llamó ciudades de Jair, y así se le conoce hasta el día de hoy. Le di Galaad al clan de Maquir, pero también di parte de Galaad a la tribu de Rubén y a la de Gad. La región que les entregué se extiende desde el medio del valle del Arnón al sur hasta el río Jaboc en la frontera amonita. También recibieron el valle del Jordán, es decir, todo el trayecto desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto, donde el río Jordán servía de límite occidental. Hacia el oriente estaban las laderas del monte Pisga. En aquel tiempo les di la siguiente orden a las tribus que iban a vivir al oriente del Jordán. Por más que el Señor su Dios les haya dado esta tierra como propiedad, todos sus hombres de guerra deberán cruzar el Jordán delante de sus hermanos israelitas, armados y listos para ayudarlos, pero a sus esposas e hijos y la gran cantidad de animales que tienen, podrán dejarlos en las ciudades que les di. Una vez que el Señor les haya dado seguridad a los demás israelitas, como ya lo ha hecho con ustedes, y cuando ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da del otro lado del río Jordán, entonces todos ustedes podrán volver aquí a la tierra que les he dado. En aquel tiempo le di a Josué la siguiente orden: tú viste con tus propios ojos todo lo que el Señor tu Dios les hizo a esos dos reyes. Él hará lo mismo con todos los reinos situados al occidente del Jordán. No tengas miedo de esas naciones, porque el Señor tu Dios peleará por ustedes. En aquel tiempo le rogué al Señor: oh Señor soberano, a mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. Quiero hacer un paréntesis acá porque me impactan estas palabras de Moisés. Oh Señor soberano, dice Moisés, a mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. Y mirá que vio cosas majestuosas Moisés del poder de la mano de Dios, ¿no? Vamos a seguir con las palabras de Moisés que dice: ¿acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las que haces tú? Te pido, por favor, que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay del otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. ¡Ya basta!, exclamó, ni una sola palabra más sobre ese asunto. Pero sube a la cima del monte Pisga y mira la tierra en todas las direcciones. Mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. Por lo tanto, encarga a Josué y dale ánimo y fuerzas, porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán. Les dará como posesión toda la tierra que ahora ves frente a ti. Así que nos quedamos en el valle que está cerca de Bet Peor. Ahí finaliza Deuteronomio capítulo 3. Fuerte estas palabras en las que vemos que Moisés le pide al Señor: por favor, déjame cruzar al otro lado del Jordán, quiero estar en la tierra prometida. Y Dios le dice que no. Similar me trae a memoria la situación de Jesús
orando en el monte, en el huerto de los olivos, pidiendo que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y bueno, Moisés hizo el intento, le pidió a Dios y Dios le dijo, no, en este caso no. Pero no es que Dios sea malo, porque fijémonos y recordemos que en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se encuentra, aparece en ese monte con Moisés y con Elías. O sea que Moisés estuvo en la tierra prometida, aunque estuvo después de muerto, ¿no? Su espíritu. Pero claro que no debe de haber sido fácil para Moisés el tener que someterse a la voluntad de Dios, el tener que morir para que se haga la voluntad de Dios en su vida. Aunque él quería una cosa, entendió que Dios tenía otra y dijo, bueno, tu voluntad y me rindo. Algo parecido a lo que Jesús nos hablaba de que el grano de trigo, si no cae y muere, no produce fruto. Y bueno, Moisés fue alguien que tuvo que morir y produjo mucho fruto su vida porque estuvo rendido a la voluntad de Dios. Vamos a arrancar con Deuteronomio capítulo 4. Seguimos con el discurso de Moisés que dice así. Ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Tú viste con tus propios ojos lo que el Señor te hizo en Baal-peor. Allí el Señor tu Dios destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el dios de Peor. Sin embargo, ustedes todos los que fueron fieles al Señor su Dios todavía siguen vivos, todos y cada uno de ustedes. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, ¡qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación! Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? Quiero hacer un paréntesis ahí en ese versículo 7, que es hermoso lo que dice Moisés. Pues dice, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos? De la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Dios está cerca tuyo cada vez que lo invocas. ¿Crees que Él está cerca? Él está ahí, donde vos estás, está contigo. Sigo en el versículo 8. ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte mientras las llamas de fuego se elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en nubes negras y en una densa oscuridad.
Entonces el Señor les habló desde el medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los cumplieran. Fue en esa ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas para que ustedes los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada, y eso es lo que ahora son. Sin embargo, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Juró que yo no cruzaría el río Jordán para entrar en la buena tierra que el Señor su Dios les da como su preciada posesión. Ustedes cruzarán el Jordán para apoderarse de la tierra, pero yo no. En cambio, moriré aquí, al oriente del río. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen ni de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. En el futuro, cuando tengan hijos y nietos, y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos del Señor su Dios y provocará su enojo. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo, pues el Señor los dispersará entre las naciones, donde solo unos pocos sobrevivirán. Allí, en tierra extraña, rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice, pues el Señor su Dios es Dios compasivo, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Investiga toda la historia, desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora, y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto u oído algo tan grande como esto?
¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú, y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto, frente a tus propios ojos. Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes. Así que Él mismo te sacó de Egipto con gran despliegue de poder. Expulsó a naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de esas naciones y dártela a ti como preciada posesión, así como sucede hoy. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Luego Moisés apartó 3 ciudades de refugio al oriente del río Jordán. Cualquier persona que hubiera matado a otra accidentalmente y sin enemistad previa podía huir a una de esas ciudades para vivir a salvo. Las ciudades eran Becer, situada en la meseta del desierto; para la tribu de Rubén, Ramot en Galaad; para la tribu de Gad y Golán en Basán; para la tribu de Manasés. Este es el conjunto de instrucciones que Moisés presentó a los israelitas. Las leyes, los decretos y las ordenanzas que Moisés le dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, mientras acampaban en el valle que está cerca de Bet-peor, al oriente del río Jordán. Anteriormente, en esa tierra, habitaban los amorreos bajo el gobierno del rey Sehón, que reinaba desde Hesbón. Pero Moisés y los israelitas lo aniquilaron junto con su pueblo cuando salieron de Egipto. Israel se apropió del territorio de Sehón y del territorio de Og, rey de Basán. Estos eran los 2 reyes amorreos al oriente del Jordán. De modo que Israel conquistó toda la región, desde Aroer, en el límite del valle del Arnón, hasta el monte Sirón, que también es llamado monte Hermón. Además, conquistaron la ribera oriental del río Jordán hacia el sur, hasta el Mar Muerto, al pie de las laderas del monte Pisga. Ahí finalizamos Deuteronomio capítulo 4. Quiero subrayar el versículo 40, donde Moisés nos decía: si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Y tenemos que recordar eso siempre. Las cosas que Dios nos pide son para que nos vaya bien a nosotros y a los que vengan después, a los que estén alrededor, sean hijos, sean vecinos, a todo el resto los beneficia, pero sobre todo a los hijos. Así que hay que tomar buenas decisiones, porque tus decisiones no solo te van a bendecir a vos, si obedeces a Dios, sino que van a bendecir a los que te rodean. Vamos a irnos rapidito para el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, estamos leyendo capítulo 12, que dice así: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo,
Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: «Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres». No es que Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: «Déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: «¡Alabado sea Dios! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el Rey de Israel!». Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: «No temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene montado a la cría de una burra». Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: «Ya no hay nada que podamos hacer. ¡Miren! ¡Todo el mundo se va tras él!». Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: «Señor, queremos conocer a Jesús». Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: «Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: «Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez». Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo: «La voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió: «Según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre?». Jesús contestó: «Mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo.
Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir esas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud, «Si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Ahí finalizamos Juan capítulo 12, palabras de Jesús, y quiero terminar subrayando esto. Muchos líderes judíos decían el final, creían en él, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Porque amaban más, dice el versículo 43. Porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Amaban más. A Jesús lo amaban, ¿no? Decían, yo creo en Jesús, mirá las señales que ha demostrado, es el Hijo de Dios. Pero amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿En qué lado estás vos? ¿Qué tanto amás a Jesús? ¿Lo amás más a Jesús que cualquier cosa? ¿O amás más también tu estatus, lo que la gente piense de vos? Te voy a decir las cosas claritas acá. Con Jesús no existe a medias tintas. No existe la tibieza. O estás con Él o estás del otro lado. Si vas a seguir a Jesús, jugátela. Que se entere todo el barrio, que se entere los vecinos, que se entere todo el mundo que crees en Jesús, que lo amás a Él. Y si alguien te va a rechazar, o como esto, si alguien te va a echar de la sinagoga, si alguien te va a sacar un puesto porque crees en Jesús, que te lo saquen. ¿Qué es más importante? ¿Avergonzarte de Jesús acá en la tierra y después perderte la eternidad? ¿O que te la juegues por Jesús, como Él se la jugó por vos a la cruz? Un abrazo grande. Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga.